Para continuar, que no me presenté, mi nombre es Gustavo Salinas, yo soy investigador del Instituto Pasteur y de la Universidad de la República y soy responsable del Laboratorio de Biología de Gusanos. Mi formación básica es como químico farmacéutico, soy egresado de la Facultad de Química, pero sobre el final de la carrera me interesó dedicarme a la investigación y me di cuenta que era eso lo que me gustaba. Y bueno, después hice el doctorado en Inglaterra y estuve, bueno, 3 años y medio haciendo el doctorado, después hice un año de postdoctorado y después retorné a Uruguay, al Instituto de Higiene en principio, a la Facultad de Química, que tenía una dependencia en el Instituto de Higiene, y a partir del 2014, bueno, el laboratorio está en el Instituto Pasteur, que es donde realizamos nuestras investigaciones. Desde tempranamente ya empecé a estudiar la bioquímica de los gusanos parásitos y en eso hice la tesis de doctorado y a eso me dediqué también a la vuelta de Inglaterra. Y nada, y desde el 2011-2012 empezamos a utilizar un modelo sumamente interesante para las investigaciones en gusanos, que es este animalito que es un gusano de vida libre, que se llama C. elegans, porque tiene un movimiento muy elegante, y lo utilizamos todo el tiempo para entender justamente la bioquímica, y en particular la bioquímica que, como decía antes, nos diferencia, que diferencia al hospedero donde se alojan los parásitos de la bioquímica del parásito, porque el punto es entender, lo importante es entender qué puntos podemos pegarle al parásito sin pegarle al hospedero. Y bueno, y este modelo de vida libre que vive en estas plaquitas en el laboratorio, viven estas plaquitas, los crecemos, los sincronizamos, podemos tener a todos en un mismo estadio, sincronizarlos, trabajar con ellos y además probar principios activos para ver si podemos descubrir algún antihelmíntico. ¿Algún antihelmíntico? El minto es un gusano, son los gusanos parásitos, se llaman helmintos. Es un nombre científico que nuclea a todos los gusanos que son parásitos. Entonces, antihelmínticos son los compuestos que eliminan a los helmintos de los hospederos. Entonces eso es importante porque hay como hay pocos fármacos contra los helmintos y además los fármacos que funcionan malamente porque han sido muy usados y cada vez hay más resistencia de los propios gusanos. De los propios gusanos, exactamente. Entonces necesitamos nuevos fármacos y una de las maneras de buscar nuevos fármacos es hacer cribado de bibliotecas de compuestos o cribado de bibliotecas de extractos de productos naturales para ver qué es lo que puede, por ejemplo, paralizar a los gusanos. Esa es una de las maneras y eso lo hacemos de rutina, lo hacemos con un aparatito que es este que está acá, por ejemplo, que mide la motilidad de los gusanos. Entonces acá ponemos plaquitas de 96 y en cada pocillito hay compuestos que testeamos si pueden ser antihelmínticos o no. E incluso con algunos antihelmínticos comerciales también investigamos algunas cosas, si pueden funcionar en conjunción mejor, 2 antihelmínticos juntos mejor que separados y así. Entonces esto va en este aparatito mide motilidad de gusanos porque tienen unos rayos infrarrojos como lo de las alarmas de las casas que detectan cada vez que el gusano se mueve, corta el haz infrarrojo y entonces detecta un evento de motilidad. Entonces para cada pocillito hay haces infrarrojos que permiten detectar el movimiento y con eso si tenemos un compuesto que paraliza el gusano o que lo mata, el gusano no se mueve y eso es lo que detectamos en este aparatito. ¿Y han logrado encontrar algunos productos? Bueno, hemos encontrado algunas cosas interesantes. Hicimos un screening, por ejemplo, de 10.000 extractos de biota de Oceanía que nos enviaron desde Australia
y ahí identificamos algunos extractos que tenían actividad antihelmíntica, que paralizaba gusanos, y después caracterizamos qué molécula había en esos extractos. Después que eso pasa a ser un antihelmíntico comercial o algo así, es, ¿cómo decir? Es un largo camino, porque depende de un montón de otras cosas y así. Pero sí hemos encontrado cosas interesantes, ¿cómo no? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, también, esto podemos parar acá, estamos como justamente incubando gusanos con una molécula marcada para ver si... Son gusanos nuevos que ustedes crían en el laboratorio. Estos, no, bueno, sí que criamos en el laboratorio, exactamente, de estos de vida libre que criamos en el laboratorio. ¿Y se encuentran dónde en la vida libre? En la vida libre se encuentran en el suelo, como decía, son un modelo para los gusanos parásitos porque es muy fácil cultivarlos, tener todo el ciclo de vida, pero ellos en la vida libre se encuentran en el suelo, se alimentan de materia orgánica en descomposición porque comen bacterias, pero siendo de vida libre son muy parecidos a los parásitos y por eso los utilizamos de modelo. Son mucho más parecidos a gusanos parásitos que a los hospederos mamíferos. Y bueno, y esa es un poco la vida nuestra en el laboratorio, es todos los días acá, criar gusanos, probar cosas, posibles moléculas. ¿Cuáles han sido las 2 o 3 satisfacciones que has tenido en los últimos años acá adentro? Bueno, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Siempre hay satisfacciones en distintos planos y también es algo importante comentar que la ciencia siempre es como un proceso acumulativo de conocimiento, pero a veces pueden haber como logros que son como un poco más importantes que otros. Y en ese sentido, una cosa que nos dejó como muy contentos, que pasó en los últimos años, es que logramos encontrar una vía de obtención de energía que tienen estos gusanos, que nosotros no tenemos, que tienen los gusanos parásitos, y por lo tanto eso es otra forma de contribuir a buscar blancos farmacológicos, de dónde pegarle al gusano sin pegarle al ser humano o a la vaca o a la oveja o a una mascota que puede estar parasitada por el gusano. Entonces ahí descubrimos como una vía metabólica, se llama así, o sea, una serie de reacciones que lleva al gusano le permite obtener energía dentro del tracto gastrointestinal de sus hospederos, donde hay un ambiente con muy poco oxígeno, en el intestino nuestro y en el intestino de algunos otros, por ejemplo, de las vacas o de las ovejas y de muchos mamíferos, hay poco oxígeno. Entonces estos gusanos obtienen energía de una forma muy diferente a la manera en la que nosotros obtenemos energía. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte en alguna medida de poder descubrir una vía que es importante para obtener energía cuando están en el intestino del hospedero mamífero. Entonces eso fue como una cosa interesante porque descubrimos cómo se sintetiza un producto que es importante para obtener energía, y esa biosíntesis es un blanco farmacológico y los procesos que utilizan esa molécula, no solo cómo se hace esa molécula, sino los procesos que utilizan esa molécula también son blancos farmacológicos. Y eso fue como una cosa que nos resultó como muy, muy linda de los últimos años, por decir. ¿Y lo publicaron? ¿Está publicado? Eso lo publicamos, sí, un par de trabajos que entendemos que en el laboratorio que fueron muy, muy lindos, que fueron unos trabajos muy, muy, muy lindos y que... ¿Y algún otro orgullo que tenés? Bueno, también esto que hicimos, screening, como te decía, de 10.000 extractos de biota de Oceanía, y ahí llegamos a que habían unos compuestos que provenían de esponjas que viven en el fondo del mar, que tenían actividad que paralizaban a los gusanos. Y bueno, eso llegamos ahí a ver cuáles eran esas moléculas. Y bueno, eso después tendrá que seguir con estudios de toxicidad, ver qué funciona en infección, pero por lo pronto pudimos identificar extractos que paralizaban al gusano, que después vimos que paralizaban a gusanos parásitos y que después fuimos a ver qué moléculas dentro del extracto eran las que paralizaban al gusano. Y eso sigue, digamos, porque después hay que ver que eso sea inocuo para el hospedero y a su vez hay que ver que funcione no directamente con el gusano, sino en la infección propiamente del gusano en el hospedero y
que se tienen que absorber, en fin, hay como una serie es un proceso muy largo el de descubrimiento de nuevos fármacos hasta que eventualmente algo realmente vale la pena, ¿no? Gustavo, ¿cuáles son las enfermedades que, que, se, eh, que están afectadas por gusanos en el ser Sí, humano? bueno, hay una variedad, hay dos tipos de gusanos, unos que se llaman gusanos redondos o cilíndricos y otros que son gusanos planos o chatos. Y bueno, y esos gusanos causan enfermedades. En el ser humano depende de la región del planeta, pero por ejemplo en Uruguay hay dos muy conocidos. Uno es Echinococcus granulosus, que es el agente causante de la hidatidosis, que parasita el intestino del perro y en el ser humano da un quiste, que es un quiste hidático, que puede ser vamos a decir, una bola que contiene el gusanito larvario dentro y se aloja esa bola, que ese quiste se aloja en el hígado o en el pulmón y puede permanecer ahí durante años, pero si esa quiste se rompe puede causar la muerte de la persona. Y bueno, esa es una enfermedad que causan los gusanos, que es la hidatidosis. El hospedero definitivo es el perro, el hospedero intermediario, donde está el gusanito larvario, por así decirlo, es el ser humano, la vaca y la oveja. En el perro tiene lugar la reproducción sexual de ese gusano y está el gusano adulto. Ese es uno. Otro muy conocido es fasciola hepática, que es conocido como saguaipé, que obstruye los canalículos biliares de las vacas y bueno, produce menor rendimiento en la producción de carne, en la producción de leche y así. Y después hay otros, estos que te mencioné, fasciola hepática, Echinococcus granulosus, son de los gusanos planos y después hay otros que son cilíndricos o redondos también les dicen, que son muy importantes en el ganado, ya no tan importantes en humanos, que afectan al ganado, como Haemonchus contortus, que causa una... viven de obtener... Viven en el tracto gastrointestinal, pero se alimentan de sangre y pueden causar anemia al ganado. En el ser humano también hay algunos gusanos redondos, que son los llamados oxiuros, que pertenecen a diversos géneros y bueno, nada, en general no son graves, pero afectan el rendimiento, pueden causar un poquito de anemia y así. Entonces, nada, esos serían. En otros países hay otros gusanos que pueden causar enfermedades muy graves. Por ejemplo, yo en la tesis de doctorado que la hice en un gusano que causa lo que se llama la ceguera de los ríos, que es la oncocercosis, porque la larva del gusano se instala en el ojo y puede causar ceguera. ¿De qué animal? ¿De nombre? Oncocerca volvulus se llama el animal que produce la ceguera de los ríos, y eso es muy común en África y casi no hay en Latinoamérica. Hay algún foco muy pequeño, pero casi no hay. Es un problema muy importante en África y hay otros relacionados que son problemáticos en Asia. O sea que depende un poco de la región. ¿Y qué afecta, al hombre o al animal? Afecta que Oncocerca volvulus afecta principalmente y mayoritariamente al ser humano y lo transmite una mosca, la larvita la transmite una mosca que pica, un tipo de mosca que pica al ser humano y bueno, y ahí es que lo infecta y bueno, es una enfermedad que fue muy importante en su momento. Había poblaciones enteras que se iban de los ríos porque era una zona donde había como una alta infección, o sea que provocaba migraciones territoriales, ¿no?, a comunidades enteras, hasta que hubo un tratamiento bastante eficiente para esa enfermedad con un antihelmíntico que resultó ser como una bala mágica, digamos, por así decirlo. Pero bueno, hay como una variedad. Hay otros que afectan a las plantas también, que afectan
los cultivos, ¿no? De los que obtenemos alimento, ¿no? Entonces hay algunos que, y esos también hay en Uruguay, que afectan al tomate, que afectan a los citrus, pueden afectar a la papa. Entonces ahí hay varios géneros también de gusanos, Meloidogyne es uno de ellos. Y bueno, y como están todos relacionados, los avances que pueden hacerse en uno, eventualmente pueden ser trasladados para otras infecciones, incluso de cultivos, como mencionaba.